Hola. Rodri. Vale. Bueno, muy buenos días. Les damos a todos la bienvenida a este seminario. Vamos a hacer una foto oficial con los invitados. Un segundo, porque sabemos que el ministro se tiene que ir antes de terminar. Así que un segundo, si se pueden parar ahí. Ignacio. Ya. Ya, muchas gracias a todos. Y empezamos entonces con este seminario que con el que estamos celebrando los 20 años del Centro de Políticas Públicas y les damos a todos la más cordial bienvenida a esta charla magistral que hemos llamado Confianza y Cohesión Social, claves para el desarrollo de Chile. Queremos agradecer a todos su presencia esta mañana y a todos quienes están siguiendo esta transmisión a través de YouTube de la Universidad Católica. Y vamos a saludar especialmente al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez, a la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Toá, al ministro de Hacienda, señor Mario Marcel, al prorector de la Universidad Católica, señor Guillermo Marchal. De manera muy especial saludamos también a nuestro conferencista de esta mañana, el señor Carlos Escartacini, y al director del Centro de Políticas Públicas, señor Ignacio Irarrázaval. Además, contamos con la presencia de los miembros del Honorable Consejo Superior de esta universidad, el Contralor General de la República, el señor Jorge Bermúdez, y autoridades académicos, investigadores y estudiantes que están aquí presentes. También queremos saludar a nuestros colaboradores del Banco Interamericano de Desarrollo, especialmente a la gerenta general de Países del Cono Sur y su representante en Chile, Florencia Atademo Gil. Para dar inicio a este encuentro, vamos a invitar al rector de la Pontificia Universidad Católica, señor Ignacio Sánchez, a dar unas palabras. Muy buenos días y muy bienvenidos a la celebración de los 20 años del Centro de Políticas Públicas en este tema de la confianza que es tan relevante. Quisiera saludar muy especialmente y darle la bienvenida a la ministra del Interior y Seguridad Pública, la señora Carolina Toá. Muchas gracias, ministra, por estar acá. Un honor para nosotros. Al señor ministro de Hacienda, don Mario Marcel, al Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez. Muchas gracias por acompañarnos. Al prorector de la universidad y a todos los miembros del Honorable Consejo Superior. Muy especialmente al conferencista destacadísimo de esta mañana, don Carlos Escartacini. Muchas gracias por estar hoy día acá. Al director del Centro de Políticas Públicas, Ignacio Irarrázaval. A todos los invitados de distintos ámbitos de nuestro país que hoy día nos acompañan. Profesores, profesoras, investigadores, estudiantes, señoras y señores. Junto con agradecer la presencia de todos ustedes esta mañana, quisiera dar una muy cordial bienvenida a la Universidad Católica y a este seminario que organizamos en conjunto con el Centro de Políticas Públicas UC, como decía, con el que celebramos los 20 años de aporte ininterrumpido al país. Lo hemos querido hacer en un tema que creemos es clave para el desarrollo y el crecimiento de cualquier país, y me refiero, por supuesto, a la confianza. En la universidad tenemos claridad del rol
que nos asiste en la generación de políticas públicas, proveer al gobierno, al Parlamento, a los tomadores de decisión, a la sociedad civil, en general, los estudios, las investigaciones y los análisis, en resumen, la evidencia, para mejorar políticas públicas que permitan el desarrollo del país. La evidencia científica y las diversas posiciones que se expresan en la academia son un buen lugar desde donde es posible recomponer la confianza entre las instituciones y, por supuesto, la opinión pública. Hoy día, las universidades son organizaciones bien evaluadas en términos de confianza por parte de la población. En distintas mediciones, desde el inicio de la pandemia, las universidades han tenido un destacado rol en percepción de la ciudadanía. Junto con cuidar ese valor que nos ha sido asignado, debemos también ponerlo a disposición del país para construir las bases que Chile necesita para su próximo periodo de desarrollo y de crecimiento. La Universidad Católica, desde su fundación, ha estado comprometida con el desarrollo del país y de todos sus habitantes. A lo largo de su historia, ha estado atenta a los cambios y necesidades para abordar de manera oportuna y adecuada los nuevos desafíos. Y, por supuesto, una de las formas que tenemos para ejercer esta vocación se materializa con la formación y creación del programa de políticas públicas en el rectorado del rector Pedro Rosso y con la dirección muy importante de la profesora Francisca Alessandria, a quien quiero reconocer. Este Centro de Políticas Públicas sería la piedra fundacional para la constitución de un centro hace ya 20 años que, liderado por Ignacio Irarrázaval, ha aportado muchísimo al país. Como parte de su destacada labor en estas 2 décadas de trayectoria, el centro no solo ha fomentado el trabajo interdisciplinario de académicos de todas las facultades de la universidad para abordar las principales problemáticas del país, sino que también ha logrado establecer un diálogo permanente de la academia con el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Me parece que ese diálogo es extraordinariamente importante en todo momento, pero más aún en los periodos en que vivimos. De esta forma, ha consolidado una metodología en que la articulación de los actores clave le permite construir propuestas que incorporan distintas visiones y que apuntan a ser plausibles y aplicables a la realidad. En los próximos años enfrentaremos estos importantes y urgentes retos como país. La reciente pandemia de coronavirus significó importantes desafíos sanitarios, sociales y también económicos, y el tema de la confianza ha estado en la base de credibilidad de la asignación de estas medidas sanitarias. La crisis económica y una inflación creciente está significando un alto desempleo y está haciendo retroceder muchos de los avances sociales que Chile había logrado. Sumado a esto, no debemos olvidar los retos ya presentes en la agenda de nuestro país y del mundo, como la sustentabilidad, los efectos del cambio climático, el nuevo perfil demográfico de la población, los problemas asociados a las desigualdades y en nuestro país todo el tema constitucional que está en discusión en este momento en el Congreso. Todo esto pone en evidencia las creencias en términos de cohesión social y la necesidad urgente de consolidar una mejor convivencia en un escenario de diversidad en donde la confianza es clave. Nuestro proyecto educativo tiene como propósito formar personas integrales que incluyan en su educación el interés y valoración por el bien común y el cultivo de las políticas públicas. Ya hace mucho tiempo, nuestro poeta premio Nobel, Pablo Neruda, nos hablaba de la confianza, y Pablo Neruda hablaba de que Chile y Latinoamérica era región en donde la falta de confianza era la norma. Y esta confianza tiene que ver con seguridad, tiene que ver con creencia en una persona, en un grupo. Tiene que ver también con acciones y valores. Nuestro invitado, y en las entrevistas que ha hecho, nos ha destacado la diferencia entre confianza en Latinoamérica, en Europa, en otros países del mundo. Tenemos una crisis de confianza que es bastante global. Y quiero solamente leer algunas frases de Pablo Neruda en un poema que se llama Confianza y que creo que es muy hermoso y creo que nos pone un marco en esta reunión.
Dice: confianza, algo hermoso que todos queremos, pero que no todos tenemos. La distancia, igual profunda y dolorosa. Siempre que pienso y pienso en eso, siento que me cierro en un círculo creado por mí. Las fronteras, dice Neruda, no son para los sentimientos. Cierro la cita. Y en este poema Neruda nos pone ese autocentrismo y esa dificultad de creer en el otro. Y creo que eso es lo que marca un poco este seminario. Como parte de nuestro sello en la universidad, esperamos que nuestros estudiantes, profesores y exalumnos tomen un rol vinculante con los problemas públicos y aporten a la resolución de las necesidades de la sociedad. En este propósito, el Centro de Políticas Públicas, pienso, juega un rol fundamental. También nuestra Escuela de Gobierno, desde hace ya 5 años, está aportando mucho en esta reflexión, al contribuir de manera significativa a vincular la docencia con la realidad nacional y los problemas reales y urgentes del país, a través, en el caso del Centro de Políticas Públicas, de programas como Puentes UC, UC Propone, así también como el concurso de políticas públicas y otras instancias de participación académica. Para finalizar estas palabras, quisiera decir que analizar el trabajo realizado en estas 2 décadas del centro permite entender cómo se ha configurado nuestro país en los últimos años y vislumbrar de manera muy clara los desafíos que debemos enfrentar en el futuro. Queremos ser parte de este futuro y esperamos seguir aportando a través de nuestro Centro de Políticas Públicas a este país cohesionado que tanto anhelamos. Un país que confía en sus instituciones y en sus habitantes, con todas las diferencias, y que busca superar las desigualdades para llegar a ser el país desarrollado de manera integral y en todos los ámbitos que todos queremos. Muchas gracias por estar acá y que podamos participar activamente en este seminario. Gracias. Muchas gracias, rector. Dado el tiempo, vamos a hacer un cambio en el programa y vamos a invitar ahora a pasar al podio a la ministra del Interior, Carolina Toá, quien fuera además miembro del Consejo Asesor Externo del Centro de Políticas Públicas hasta asumir este cargo. Así que agradecemos mucho su presencia esta mañana. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero saludar al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, al Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez, al ministro de Hacienda, Mario Marcel, al prorector de la Universidad Católica, el señor Guillermo Marchal, a los miembros del Consejo Superior de esta Casa de Estudios, a todos, todas quienes nos acompañan esta mañana. Cuando me nombraron ministra del Interior, yo llevaba como 6 clases en un curso que estaba haciendo en San Joaquín. Hacía clases también en otras universidades antes sobre desarrollo territorial desde los municipios. Y dejé abandonado mi curso porque me tuve que instalar en mi cargo, pero avisé que la semana siguiente iba a ir a despedirme presencialmente. La semana siguiente lo postergué, y ahí están todavía esperando los alumnos que vaya a despedirme. Así que hoy día vengo a reivindicarme por esta falta gravísima, pero ha sido más allá de mi voluntad. Es una satisfacción inaugurar el día de hoy esta reflexión que vamos a tener, la presentación de este estudio impulsado desde el Banco Interamericano de Desarrollo para enfrentar el desafío y la temática de la desconfianza, los comentarios que posteriormente va a haber a esta presentación, y lo hago inaugurando, pese a que quizá sería mucho más útil escuchar los desafíos que tenemos en materia de confianza en el mundo hoy día. Se grafican o se sienten en nuestro país de una forma particularmente aguda. Somos un país que ha tenido cambios tan profundos y que a pesar de todos esos cambios hay algunas cosas que persisten de manera contundente en el tiempo. En una época de crisis de confianza tan profunda,
las personas siguen teniendo confianzas bien sustantivas en su entorno inmediato, en sus familias, en sus cercanos, pero las confianzas más allá de la puerta hacia afuera se han hecho cada vez más difíciles de obtener. Las confianzas en las instancias que representan decisiones colectivas, ahí es donde está nuestro mayor problema. Las confianzas en las personas que no conocemos, que crecientemente cada vez más vemos con amenaza y con sospecha. Y tendemos a pensar, quienes estamos en esta tarea del gobierno, de la acción política, que para recuperar la confianza lo primero que hay que hacer es cumplir, ¿no? Cuando hay un compromiso, cumplirlo. Cuando hay una expectativa, cumplirla. Y yo digo esto y veo unas cabezas que hacen así porque es evidente, ¿no? Si uno no cumple, confianza no puede haber. Pero cuando empezamos a mirar cómo se desempeña el mundo que por excelencia representa las decisiones colectivas, que es el mundo político, que además es el que yo más conozco y desde donde puedo hablar con más propiedad, se da cuenta que las personas están muy preocupadas de cumplir, de tratar de cumplir, se desviven por tratar de cumplir, por ordenar las cosas frenéticamente para lograr estar en el compromiso o para que las personas vean, sus electores, los ciudadanos, que hicieron todo lo posible para que se cumpliera. Así todo, al final del día, las personas quedan insatisfechas. Muchas veces no con su representante, pero sí con el sistema. Porque quizá el representante se esmeró mucho en que se viera que se empeñaba por cumplir y que hizo todo lo posible y que llevó al ministro y que protestó cuando no resultó la cosa, pero el problema no se solucionó, el representante hizo lo más que pudo, pero estamos insatisfechos con las instituciones porque no resolvieron los problemas. Sin duda, cumplir es como la línea de base, ¿no?, para reconstruir confianza. Hacer compromisos que se puedan cumplir, esmerarse por cumplirlos, tener una gestión orientada al cumplimiento, ordenar las voluntades para que el cumplir las promesas sea la prioridad, es fundamental. Pero probablemente la patología que estamos teniendo con la desconfianza no tiene su principal dificultad en que no cumplimos los compromisos, sino más bien que tomamos compromisos que no podemos cumplir. O más bien tomamos compromisos que no podemos cumplir afanándonos nosotros nomás, sino probablemente esos compromisos muchas veces requieren de compromisos colectivos que no están. Y las personas piensan que eligiendo a alguien o poniendo en un rol de autoridad a alguien que sea comprometido con una meta, están dando el paso fundamental, el más importante para que esa meta se logre. Ha cambiado tanto en la sociedad, tanto. Las personas organizan su vida, sus tiempos, se comunican de otra manera, construyen sus familias de otra manera, se asocian de otra forma, ven la política de otra forma, pero nuestra manera de tomar decisiones colectivas ha cambiado muy poco, muy poco. Fundamentalmente se basa en hacerle ofertas a las personas desde los distintos sectores políticos. Las personas cada vez más lo sienten tal cual, como una oferta, entre elegir el supermercado líder y el supermercado, ¿qué otro supermercado hay? Jumbo. Jumbo. Entonces, bueno, tú vas al que te ofreció algo y después le exiges que te cumpla, ¿ah? Y la verdad es que la política no es elegir supermercados. La política, las decisiones colectivas, sobre todo en un mundo complejo como hoy, en que además los poderes están muy distribuidos, dentro de la sociedad y entre los países. Entre los países, los gobiernos ya no son instancias autárquicas, dependen de muchas cosas que pasan más allá de sus fronteras. Y por lo tanto, para tomar decisiones colectivas no basta elegir a alguien que quiera esa misma decisión que uno, sino que se requiere desatar procesos que son colectivos también para mover las cosas en esa dirección. Y eso la política no lo sabe hacer. Incluso lo hace menos que antes. Hoy día es más necesario que antes, pero se hace menos que antes. Antes la política tenía mucho más que ver con encadenar grupos ciudadanos, partidos políticos, asociaciones, clases sociales. Hoy día, elección de supermercado. Solo con eso cavamos día a día más profunda esta realmente grieta de la desconfianza. Esta grieta del frenesí en que se ha transformado la política, un frenesí que se parece cada vez más a estos hámsters que corren en la ruedita de su jaula, ¿no? Y que corren y mientras más rápido corren, más triste y patético es verlos. La verdad es que aquí tenemos una necesidad muy importante, grandota, digamos, como desafío, no es poco para la sesión de hoy,
de pensar cómo podemos tomar decisiones de otra manera, cómo podemos tomar decisiones que encadenen voluntades y no solamente pongan en un rol de autoridad a alguien que va en la dirección correcta. Aunque no tengamos la fórmula a mano, probablemente está de aquí un poco representado algunos de los elementos que se requieren. El que las universidades estén en esta reflexión, el que se conecten con otros, como en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo y este estudio que se ha impulsado mirando más allá de nuestras fronteras, el que el auditorio que escucha esté presentes actores de mundos distintos, que no son solo parte de la universidad, sino que están reflexionando desde distintos lugares. El que estemos invitados a ser parte de esta reflexión, personas que hoy día estamos cumpliendo un rol de autoridad en ámbitos diferentes. Probablemente nos falta aquí mucho más en términos de incluir a los ciudadanos de a pie, ¿no? Que son al final del día los soberanos que deciden en qué rumbo queremos ir y que es tan importante que sean parte de la reflexión de cómo decidir y cómo hacer que ese rumbo realmente funcione. Bueno, yo creo que hay un valor profundo en que tengamos universidades conectadas con estos dilemas, el que tengamos universidades que piden y llaman a sus académicos y académicas y los valoran, los recompensan, los promueven también en la medida no solamente que publican artículos indexados, sino que logran conectar con problemas de la sociedad e involucrar actores de la sociedad en esos dilemas. Quizás es mucho lo que tenemos que hacer desde las políticas públicas para promover que las universidades sean mucho más valoradas y reconocidas cuando avanzan en esa dirección. Y desde nuestro gobierno lo valoramos profundamente, lo sentimos como una necesidad y lo vemos también como una oportunidad, ¿no? En tener las universidades conectadas con estos desafíos, hablando con un tono que quizá en la política cuesta mucho más lograr, porque está todavía esta expectativa del delivery, pero a la universidad sí se le permite estar en la reflexión, sí se le permite conectar con opiniones distintas, sí se le permite hacerse preguntas antes de tener las respuestas. ¿No? En la política nos hacemos solo las preguntas que ya tenemos respondidas o que vamos a hacer como que ya las sabemos. Bueno, aquí sí se permite hacerse preguntas para buscar respuestas y creo que hacemos muy bien quienes estamos en la política de sentarnos en esta conversación con nuestra experiencia, pero también con una humildad a ser parte del debate y a buscar entre todos caminos para reconstruir esa piedra matriz de cualquier construcción social, que es la confianza entre las ciudadanas y los ciudadanos de poder tomar entre todos decisiones colectivas. Muchas gracias, rector, por esta invitación y suerte en la jornada. Muchas gracias, ministra. Y bueno, el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Carlos Scartazzini, economista principal del Departamento de Investigación y líder del Grupo de Economía del Comportamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Él nos va a es autor del libro Confianza, la clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe. Y lo invitamos a pasar al podio para dar inicio a su charla magistral denominada Confianza y cohesión social, claves para el desarrollo de Chile. Adelante. ¿Le puedo pedir un segundo? Bueno, mientras recibo el micrófono, prefiero aprovechar estos segundos para agradecer a la señora ministra por sus palabras. Al señor ministro Marcel, siempre es un placer, tengo la suerte de conocer a Mario hace más de 15 años y siempre es un gusto y, como decía antes, no creo que es un orgullo para cómo representa a Chile en todos los foros internacionales. Ni hablar a la universidad, que ha hecho posible que esté hoy aquí y que podamos traerle, junto a la representación, muchas gracias señora gerenta por estar aquí, el trabajo que hace el banco
tratando, como decimos nosotros, de mejorar vidas. Y lo hacemos a través de dinero, de operaciones, a través de préstamos, a través de cooperación técnica, pero también lo hacemos a través de conocimiento. Y espero que este trabajo, que es nuestro libro insignia que hemos publicado este año, sirva un poquito para ayudar este camino que está llevando adelante Chile y, asimismo, la región. Dado que soy argentino-italiano, me muevo mucho, así que voy a pasar acá. Me gusta bailar mientras presento. Así que, rápidamente, esto es un libro de unas 400 páginas, pero sé que tengo un tiempo acotado. Voy a hablar de algunas de las cosas más generales que podemos decir. La primera es, ¿por qué un economista está hablando de confianza? Es la primera pregunta que muchos se van a hacer. Muchos sociólogos y cientistas políticos me lo han preguntado estos días. ¿Qué haces tú hablando de estos temas? Lo que les quiero decir y lo que espero que se lleven de esta charla es que aumentar la confianza tiene que ser un objetivo explícito de la política pública y de la política. Y esto lo hablo para Chile, para América Latina y para el mundo entero. Básicamente, ¿por qué? Porque la agenda de crecimiento depende de la confianza y la ciudadanía. Si queremos más inversión, necesitamos más confianza. Si queremos más innovación, necesitamos más confianza. Si queremos pymes y empresas que crecen, necesitamos más confianza. Y asimismo, si queremos más estabilidad política, democracias más fuertes, menos populismo, necesitamos confianza. Y de eso voy a estar hablando hoy. Una cosa que es muy importante es que la agenda de reformas sea una agenda de reformas fiscales, sea una agenda de reformas constitucionales. Necesita de la confianza para poder avanzar. ¿Qué es la confianza?, se preguntarán muchos de ustedes. Les voy a dar una definición que creo es la definición más sencilla que existe afuera y que hemos tratado de reducir la dimensionalidad del problema. La confianza se refiere a la creencia de que otros no van a tener actitudes oportunistas con nosotros, que otros no van a tomar ventaja de nosotros. Es muy sencilla. Yo confío en otro cuando creo que esa persona, dada la oportunidad, no va a tomar ventaja de mí. ¿Okay? Una cosa que es importante de esta definición es que es una creencia y como tal va a estar afectada por la realidad, pero también va a estar afectada por nuestra manera de interpretar esa realidad, que incluye la información que recibimos y que incluye, por ejemplo, el área circundante, con quienes nos relacionamos, etc. Con lo cual no es extraño, pese a que a veces nos sorprende, que a veces la realidad objetiva que está pasando en un país no se vea reflejada en lo que la gente está creyendo o en la confianza que se está generando. Otra cosa que es importante es cuando hablamos de otros o de los demás, hablamos de nosotros mismos, de las personas, pero también hablamos de las empresas y hablamos de los gobiernos. ¿Okay? Y como bien decía la ministra, una clave de esto es no hacer promesas que no se pueden cumplir, pero y al mismo tiempo cumplir aquellas que sí podemos cumplir. Es la clave de generar la confianza y, por supuesto, no violar las normas para aprovecharse de quienes las respetan. Tuve la oportunidad de conversar unos minutos con el Contralor, donde claramente él tiene un rol fundamental en este tipo de tareas. Lamentablemente en América Latina y el Caribe, como decimos, hay una crisis de confianza. Crisis quizás no es la palabra, porque como les voy a mostrar, lamentablemente esto es algo histórico. Pero básicamente, si interpretan este gráfico, en América Latina y el Caribe lo que nos dice es que básicamente 1 de cada 10 latinoamericanos y caribeños dice que puede confiar en otro. De otra manera, 9 de cada 10 latinoamericanos y caribeños dicen que no pueden ser lo suficientemente cautos cuando tienen que relacionarse con otras personas. Miren, imagínense lo difícil que es entablar relaciones, tener esos objetivos comunes, ¿no?, que mencionaba la ministra, cuando básicamente no confiamos en el resto. Claramente, si pensamos en los países de la OCDE, sin incluir los países de América Latina y el Caribe, básicamente 1 de cada 2. Y si pensamos en los países nórdicos, básicamente 7, 8 de cada 10 confían en otros. Una gran diferencia de cómo nos podemos relacionar. Como les decía, no es un problema de Chile hoy, de Chile 2019, de Argentina 2001. Es un problema histórico de la región, al menos por los 40 años que tenemos datos, gracias a la encuesta mundial de valores, gracias al trabajo que hace Marta Lagos y Latinobarómetro. Gracias, Marta, por estar aquí. Sabemos que es un problema histórico de la región. La región
ha tenido muy baja confianza interpersonal, al menos por los últimos 40 años, mucho menor que el resto del mundo, y lamentablemente la situación no mejora. Seguimos en esos niveles muy bajos de confianza. Chile es uno más de la región. No tiene mucho sentido que miremos los países, porque la verdad, aún si uno piensa en Uruguay, que en las últimas encuestas sale más arriba, igual si uno piensa en Uruguay, solo 1 de cada 5 dice que puede confiar en el resto. Nuevamente, no es una condición para poder establecer relaciones entre los individuos. La situación no mejora cuando pensamos en las instituciones de gobierno. Menos de 1 de cada 3 latinoamericanos y caribeños dice que puede confiar en el gobierno. Okay. Nuevamente, mucho menor que la OCDE. Si bien la OCDE en este caso no se ve tan bien, esto es porque hay algunos países que puntúan tan mal o aún peor que algunos de los países de América Latina, pero por supuesto no es lo más común en la OCDE. Entonces, cuando yo les digo que la confianza es importante, ¿por qué la confianza es importante? ¿Y cuál es el argumento que les quiero hacer? Yo les voy a hacer el argumento de que la confianza tiene un impacto directo en el crecimiento. Como decía Francis Fukuyama, y les voy a estar hablando de eso, la desconfianza es un impuesto al crecimiento, es un impuesto al desarrollo. Pero al mismo tiempo, la confianza es la base de la ciudadanía y la cohesión social. Sin confianza no podemos construir sociedades que nos lleven a mejorar el bien común. Entonces hay un rol directo de la confianza en el crecimiento, pero hay un rol indirecto que pasa a través de la ciudadanía. Sin cohesión social, no vamos a demandar las instituciones y los bienes públicos que son necesarios para crecer. El mejor ejemplo de este impuesto al desarrollo es este. Uno puede pensar en 2 modelos económicos de organización. Uno puede ser uno que uno encuentra todavía, por suerte, en algunas zonas de Estados Unidos, del norte de Europa, donde un granjero en este caso, pero puede ser alguien que hace camisas o hace otra cosa, un granjero produce, recoge sus tomates, los pone a la vera del camino y pone un cartel que dice 1 kilo de tomates, 1 euro o $1. Uno pasa, junta los tomates, recoge, los pesa, está seguro que sea 1 kilo, los toma y pone el dólar, el euro en una cajita, ¿no? Y en muchos casos uno no tiene cambio, abre la cajita, saca 9 euros de cambio, deja 10 euros, etcétera, ¿no es cierto? En esa organización, el granjero en este caso, la persona que hace camisas o lo que sea, todo el dinero que recoge lo puede reutilizar en el proceso productivo. Puede comprar un tractor, puede hacer un montón de otras cosas. Comparemos eso con el tipo de organización que tenemos lamentablemente en América Latina y el Caribe, donde básicamente, como podrán ver arriba, eso es de mi país de origen, Argentina, donde un producto que vale 50 centavos de dólares o menos tiene un muy complejo sistema de seguridad, con una caja antirrobo, con alarmas. Con lo cual, para vender un producto de 50 centavos de dólares, uno tiene que comprar cajas, alarmas, sistemas de seguridad, sistemas de cámara, tiene que contratar agentes de seguridad, como este es el caso, este es un anuncio que vi para un Jumbo, ¿no? Con un salario muy elevado para un guardia de seguridad, y me imagino que son varios los guardias de seguridad que tienen que alquilar. Entonces, básicamente el costo que implica una venta. Entonces, es un impuesto altísimo que tiene que pagar alguien que está produciendo, un montón de dinero que se podría utilizar para el proceso productivo, para mejorar la calidad del producto, para vender más, para expandirse, que no se puede utilizar por la desconfianza. Me gustaría que algún día, señor ministro, midamos exactamente el tamaño de este impuesto, porque probablemente sea más alto que muchos de los impuestos explícitos que el gobierno tiene. Por supuesto, este es un ejemplo que les doy. Otro ejemplo es cuando hablamos con los empresarios. Hemos hecho encuestas a más de 3.000 empresarios de la región. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no confían, no contratan empleados, no se expanden. Entonces, una cosa que a veces nos es mucho orgullo para los latinoamericanos, que es que tenemos muchas empresas familiares, que tenemos muchas pequeñas empresas de dueños únicos, etc. También muchas veces esconden una realidad muy negativa, que es que no se expanden esas empresas porque no quieren contratar empleados, no quieren abrir sucursales porque tienen miedo de delegar, tienen miedo de lo que puede hacer la persona que queda a cargo de
este nuevo emprendimiento. Con lo cual, ¿qué pasa? Crecemos hasta el tamaño de nuestra familia. Entonces, si no tenemos muchos hermanos y primos, nos quedamos chiquititos. ¿Okay? Esto lamentablemente, por ejemplo, es el caso de Italia también, ¿no? Donde siempre hemos estado muy orgullosos del sistema productivo italiano, pero nuevamente hay una restricción de tamaño que es el tamaño máximo que tiene una familia. Entonces, nuevamente, no crecemos si no tenemos confianza. Y en el sector público, no le podemos dar bienes públicos de calidad, no le podemos dar los servicios que los ciudadanos necesitan si no confiamos unos a otros. Entrevistamos a más de 2.500 funcionarios públicos de la región y lo que encontramos fue una relación muy fuerte entre confianza y la disponibilidad o disposición a colaborar con sus colegas, con el resto de los miembros del servicio civil y de innovar, etc. No tengo tiempo, pero hay un capítulo entero que se le dedica a esto. Básicamente, cuando no confiamos en otros, no compartimos información, no innovamos, no generamos mejores bienes y servicios para los ciudadanos. Como les decía, sin confianza no construimos ciudadanía. ¿Qué significa construir ciudadanía? Significa que seamos capaces individualmente de hacer sacrificios en pos del bien común. Hay un montón de sacrificios que hacemos todo el día en pos del bien común. Cuando decidimos reciclar, por ejemplo, claramente tiene un costo individual. El efecto general para el cambio climático es muy bajo, si yo reciclo o no reciclo. Pero claramente la suma de estos pequeños esfuerzos individuales es lo que hace una diferencia. Cuando voy a votar, cuando participo de un partido político, es una cosa similar. Sin embargo, no voy a estar dispuesto a hacer ninguno de estos sacrificios individuales si no confío que el resto también los va a hacer. Si yo no confío que el resto va a reciclar, tampoco voy a reciclar. Si yo no confío que el resto va a votar adecuadamente, bueno, quizás no tiene mucho sentido que yo vote o que yo me sume a un partido político, etc. Un ejemplo muy sencillo y quizás hasta anecdótico, pero que es interesante, es este ejercicio que se hizo tirando billeteras por la calle en 47 capitales del mundo, ¿no? Entonces se tiraba una billetera que tenía dinero y tenía una identificación y los investigadores luego controlaban qué porcentaje de billeteras se devolvían. Y básicamente lo que se encuentra es que aquellos países donde hay más confianza interpersonal, donde la gente está dispuesta a hacer algunos otros sacrificios porque cree que el resto también lo va a hacer, la gente devuelve las billeteras que encuentra. En aquellos países donde no hay confianza, lamentablemente nos encontramos con que las billeteras no se devuelven y como podrán ver los cuadraditos es América Latina y el Caribe, donde tenemos al mismo tiempo menos confianza y lamentablemente si encontramos una billetera tendemos a no devolverla. Espero que ninguno de ustedes haya participado o si lo han hecho, que hayan devuelto la billetera cuando lo hicieron en Santiago. No les voy a decir qué punto es Chile, pero uno de esos puntos amarillos es Chile. Pero bueno, esto no es nuevo, esto viene, Alexis de Tocqueville, Putnam, básicamente ya nos decían que los ciudadanos atomizados no pueden exigir mejores políticas, no se unen para votar por mejores políticas. Esto es importante. No responsabilizan a los gobiernos por el fracaso y por la búsqueda de la renta. Y lo que vemos es que una mayor confianza conduce a una mayor acción colectiva. Nuevamente, lo decía la señora ministra, con desconfianza terminamos haciendo este shopping list, ¿no? Eligiendo entre supermercados, en lugar de involucrarnos y tratar de cambiar las cosas nosotros. Y como decíamos, sin ciudadanía, no vamos a demandar los bienes públicos y las instituciones que queremos. Sin una construcción de ciudadanía, no vamos a demandar una justicia fuerte, independiente y equitativa, sino que vamos a tratar de buscar un acuerdo, un favor de un juez de turno. ¿Okay? No vamos a pedir al Estado que nos construya una carretera, mejore la infraestructura. Le vamos a pedir al Estado un subsidio, una transferencia, algo que es de muy corto plazo. Porque no confío que el Estado al final del día, si yo le pido educación de calidad, que va a llevar 10 años traerla, me la va a dar. Con lo cual prefiero que me dé un subsidio ya. O lo que es muy lamentable en América Latina y el Caribe, lo que mucha gente lamentablemente hace es prefiere salirse, prefiere no pagar impuestos y darle a sus hijos educación privada, salud privada, contratar a una persona de seguridad en lugar de confiar en carabineros o en la policía local, que claramente sabemos que es muy ineficiente. Hoy día cuando, por ejemplo, yo camino por muchas calles de Buenos Aires, hay un guardia de seguridad en cada puerta de cada edificio.
De golpe tienes, en una misma cuadra tienes 40 agentes de seguridad, cuando claramente tener el equivalente de un carabinero cada 10 cuadras sería mucho más eficiente y generaría muchos mejores servicios para la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Como desconfiamos, ¿qué generamos? Muchísimas regulaciones. Nuevamente, América Latina y el Caribe es una de las regiones donde más regulaciones generamos. Estamos tan preocupados porque alguien viole las normas, porque alguien tome ventaja de nosotros, porque alguien tenga un beneficio que nosotros no tenemos, que ponemos infinidad de regulaciones y hacemos muy difícil que entren las empresas, que haya competencia, que al final del día que haya más competencia es lo que genera más confianza. La pregunta que ustedes estarán haciendo es ¿por qué la confianza es tan baja en América Latina y el Caribe? Algo que claramente, como nos decía el señor rector, Pablo Neruda ya veía hace 60 años. Donde básicamente hay más desconfianza, es un poquito técnico la manera que lo decimos, es donde hay asimetrías de información y asimetrías de poder. ¿Qué significa esto en los términos de la calle? Asimetrías de información significa que hay alguien, disculpen, que hay alguien que tiene más información que otro. Imagínense un vendedor de autos usados, ¿no? El vendedor de autos usados era alguien en el cual siempre desconfiábamos. ¿Y por qué desconfiábamos? Porque el vendedor de autos usados sabe si el auto tuvo sus servicios, si estuvo chocado o no, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos para confiar o para resolver ese problema? Llevábamos ese auto que íbamos a comprar a un mecánico amigo. Entonces el mecánico amigo nos decía, el auto está bien, no estuvo chocado, etc. Entonces reducíamos las asimetrías de información. Y la otra, por supuesto, las asimetrías de poder. Cuando hay alguien que tiene más poder que nosotros, esa persona puede tener una actitud oportunista con nosotros. Desde el caso más extremo, un ladrón con un arma, hasta un policía, hasta un juez, hasta una compañía telefónica que es monopólica, que puede cobrarnos de más y nosotros tenemos poco para hacer si no podemos salirnos de ese contrato. Entonces, aquel que tiene más poder, tiene más posibilidad de tener actitudes oportunistas, con lo cual es normal que nosotros seamos más desconfiados. Lamentablemente, una de las razones por las cuales en América Latina y el Caribe estamos como estamos es por nuestro pasado. Venimos de un pasado de colonialismo, un pasado de esclavitud, trabajo forzado, conflictos violentos. Y a eso le hemos sumado una alta desigualdad en la distribución del poder y la riqueza que las instituciones han acarreado a través del tiempo. Como verán, parte de las soluciones van a tener que ver con disminuir las simetrías de información y de poder. Una cosa que es muy importante, que surge del estudio y que creo que tenemos que entender porque sin eso no podemos seguir adelante, es que la confianza en el gobierno y la confianza interpersonal están interrelacionadas. Yo no puedo confiar en otros si no confío en las instituciones del gobierno. Si yo no confío que Carabineros me va a proteger contra potenciales robos, y es muy difícil que yo confíe en los otros. Si yo no confío que hay una agencia de defensa del consumidor que me va a proteger ante una empresa monopólica que quiere aprovecharse de mí, es muy difícil que confíe en esas empresas. Pero al mismo tiempo, yo no puedo confiar en el gobierno, no voy a confiar en el gobierno si no confío en mis conciudadanos. Si yo no confío que en mis conciudadanos van a hacer algo si, por ejemplo, el gobierno toma ventaja de mí. Si yo vivo en un país donde voy preso por mis opiniones políticas y no pienso que mis conciudadanos van a aceptar eso. Entonces, nuevamente, no podemos pensar en la confianza interpersonal y en la confianza del gobierno como dos cosas separadas. Van las dos de la mano y se retroalimentan, con lo cual tenemos que trabajar en ambas. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo de una empresa que puede ser Airbnb o Uber, que quizás todos conocen más, de cómo podemos resolver estos problemas. Si ustedes piensan, si alguien me hubiera dicho hace 10 o 15 años, ¿quieres invertir en Airbnb? Yo hubiera dicho, ni loco. Es un mercado que no puede existir. O Uber, es un mercado que no puede existir. ¿Cómo me voy a subir a un auto de un extraño? ¿Cómo voy a alquilar un apartamento que no conozco? Si ustedes piensan, hay altísimas simetrías de información ahí, ¿no es cierto? Así, el dueño del apartamento sabe si el apartamento es como este lugar o si por el contrario se está cayendo a pedazos, no hay agua caliente, etc. Sin embargo, me puede mentir. Entonces, yo claramente tengo que desconfiar de alguien que no conozco que me está alquilando un apartamento. Al mismo tiempo, yo tengo muchísima información que el dueño del apartamento no tiene.
Yo le puedo decir al dueño del apartamento que soy muy limpio, muy ordenado, y sin embargo, una vez que me lo alquilan, puedo hacer una gran fiesta, invitarlos a todos ustedes y que rompamos todo. Entonces, claramente hay altísimas asimetrías de información. Y hay muchas asimetrías de poder. Si yo pago por adelantado, claramente ahora el dueño del apartamento puede nunca darme la llave. O por el contrario, si yo decido pagar al finalizar mi estadía, entonces puedo escaparme a mitad de la noche sin pagar. Entonces, si ustedes piensan, es un problema gravísimo de cómo resolver el mercado. Bueno, ¿cómo lo soluciona Airbnb? Airbnb lo solucionó muy bien, que fue, por un lado, reducir las simetrías de poder metiéndose en el medio de la transacción. Entonces, si yo no pago o si el dueño del apartamento no me provee el servicio, Airbnb compensa a uno u otro. Entonces, reduce las asimetrías de poder. Y al mismo tiempo, ¿cómo reduce las asimetrías de información? Básicamente creando un mercado de información que es muy valioso, donde es muy costoso para el dueño del apartamento mentir, porque si miente y yo le hago un mal review, básicamente va a tener que salir del mercado y no va a poder alquilar ese departamento. Y al mismo tiempo hace que yo generalmente sea muy limpio, muy ordenado y deje el apartamento en buenas condiciones por lo mismo, porque ahora la información que yo proveo sobre mí es muy valiosa. Bueno, esta es la base sobre cómo tenemos que pensar la acción pública y la acción privada en muchos casos. Entonces, lo primero que les quiero decir es que la confianza tiene que ser un objetivo de política pública. Históricamente hemos tratado la confianza como un subproducto. Queremos hacer algo, queremos aumentar la recaudación impositiva y no pensamos necesariamente si el mecanismo a través del cual vamos a aumentar la recaudación impositiva aumenta la confianza. Hacemos una reforma policial, y estoy aprovechando que están los ministros acá para usar esos ejemplos, pero hacemos una reforma y no pensamos necesariamente cómo vamos a hacer cómo va a afectar la confianza. En muchos países de la región hacemos un acuerdo secreto de explotación de ciertas cosas, pensando que eso va a aumentar el crecimiento y sin embargo a la larga eso disminuye. Entonces, la confianza tiene que ser un objetivo de política pública, tenemos que pensar en reformas que informan, ¿cómo hacemos para aumentar la información que tiene la gente? En América Latina y el Caribe uno no tiene información, no sabe lo que pasa, no sabe la calidad, y en este caso Chile es en general una excepción, pero en general no sabe la calidad de las escuelas, no sabe la calidad de los hospitales, tiene muy poca información. Y hay grandes reformas que se pueden hacer de transparencia, pero también hay cosas muy menores que se pueden hacer. Un ejemplo de una reforma muy menor que hicimos fue, en el caso de Colombia había problema con la comida que se le daba a los niños en los comedores de las escuelas. Entonces uno puede pensar una gran reforma en la cual contrata cientos de inspectores que vayan y revisen la comida. O uno puede hacer algo que hicimos desde el banco, que fue mandarle un mensajito a los padres de familia diciéndole, hoy a su hijo le tienen que haber dado carne con patatas. ¿Qué le dieron? Entonces los padres podían decir, no, mire, le dieron lentejas. Entonces ahora los padres, como tenían información, se reducía esa simetría de información entre el padre y el proveedor de la comida y se resolvían mucho los problemas. Entonces hay grandes reformas de transparencia que podemos hacer, grandes cosas que hemos hecho con muchos de los gobiernos, pero al mismo tiempo hay un montón de pequeñas cosas que también pueden ayudar. Y al mismo tiempo hacer reformas que empoderan y fortalecen las instituciones. Desde grandes reformas donde estamos seguros que la justicia actúa de forma independiente y equitativa, a reformas de muy bajo nivel, como puede ser que la administración tributaria trata a todos por igual, etcétera, etcétera. Y voy a cerrar con esto. No solo tiene que ser un objetivo de la política pública, sino también de la política. Lamentablemente en América Latina y el Caribe y beyond, también en Estados Unidos y en Europa, lamentablemente la política se ha vuelto muy divisiva. ¿Okay? Y si ustedes piensan, un ejemplo que lamentablemente nuevamente es muy común en todos los países de América Latina, donde el candidato de turno básicamente se para a un estrado y dice, mire, acá el problema es que son todos corruptos, excepto yo. Todo el resto son corruptos, excepto yo. Entonces, ¿qué pasa? Gana la elección, pero claramente genera muchísima desconfianza en el sistema, porque si todos los que han estado antes son corruptos, si todos los que están en este momento son corruptos y el sistema no cambia, ¿qué es lo que hace que esta persona luego no lo vaya a hacer? Entonces crean la semilla de la propia destrucción. Por lo tanto, lo que hay que hacer hay que crear una identidad común. Hay que pensar cada reforma como si crea una identidad común,
o si crea una división. Hay que reforzar las normas sociales positivas, hay que ser eficiente y efectivo, y en este caso el gobierno de Chile siempre se ha caracterizado por serlo, pero también ser querido benevolente. Y voy a cerrar con esto. En la mayoría de los idiomas, y es interesante, desde el guaraní hasta el ruso, la confianza, la palabra confianza, tiene un componente de esperanza y fe. Con lo cual, si queremos que los ciudadanos confíen, tenemos que generar esa fe y esa esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias por esta charla, que sin duda es un aporte para orientar nuestros esfuerzos respecto a esta temática. Y a continuación invitamos a pasar adelante al ministro de Hacienda, el señor Mario Marcel, quien comentará sobre las implicancias de la confianza en el caso chileno y específicamente en la modernización del Estado. Muy bien, bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. Felicitaciones al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica por sus 20 años y felicitaciones también a Carlos Scarsatini y al equipo del BID que ha producido este libro. Quisiera decir que cuando me invitaron a este evento y a comentar este libro no tuve la mínima duda de participar, porque el tema de la confianza es un tema que me ha motivado y en lo cual he trabajado durante bastante tiempo. Y particularmente en términos de su relación con las políticas públicas está, yo diría, tan atrás como quizás el artículo que escribimos con Carolina Toá sobre reforma y modernización del Estado, sobre cómo transformar, cómo pensar a los usuarios de súbditos a ciudadanos. Ahora, ¿por qué este tema es tan importante y por qué los economistas hablamos de él? Porque yo sería el segundo economista que habla sobre el tema en esta oportunidad. Yo quisiera decir que creo que el tema de la confianza está implícito o explícito en la economía, en el pensamiento económico desde hace muchísimos años. ¿Dónde está? Está en, por ejemplo, todo lo que es el estudio de la formación de expectativas. Está en los años más recientes en la economía del comportamiento. De hecho, podemos contar por lo menos 3 premios Nobel que se han entregado en función de temas relacionados con la confianza por algunos de estos caminos. ¿Y eso por qué? Porque la economía no es solo contabilidad, es comportamiento humano. Y la forma en que se genera el comportamiento humano depende de las actitudes, y las actitudes a su vez responden en parte importante a la confianza. Entonces, este es un tema en el cual, por supuesto, la palabra y el liderazgo lo tienen otras disciplinas en las ciencias sociales, pero para los economistas no es un tema menor. Otra cosa es que no sepamos cómo manejarlo, que es algo distinto. Creo que el estudio que acaba de presentar Carlos es extraordinariamente valioso. Es cierto que desde hace algunos años se ha estado estudiando más sistemáticamente los temas de confianza, pero hasta ahora no teníamos un estudio sobre la confianza en América Latina. Así que es un gran mérito haber desarrollado este trabajo y sobre todo hacerlo con mucho material y mucho respaldo empírico, como uno puede verlo a lo largo de los distintos capítulos. Y además, como es propio también del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿cierto?, con alcances hacia las implicancias que esto tiene para la formulación de las políticas públicas. Ahora, por último, ¿por qué esto es importante para Chile? Bueno, en Chile hemos tenido altos y bajos de confianza gigantescos en los últimos años,
pero partiendo de una situación histórica en la cual la confianza interpersonal en Chile ha sido durante décadas muy baja, y donde la confianza en las instituciones, que durante algún tiempo compensó esa baja confianza interpersonal, también decayó sustancialmente, especialmente en los años previos y durante el estallido social. Ahora es paradojal que el estallido social, ¿cierto?, que si uno sigue su impacto sobre las encuestas de opinión y la expresión de confianza en las instituciones públicas, en el Estado, en el gobierno, y en cada una de las instituciones que lo componen tuvo una caída masiva en los meses posteriores al estallido social. Después nos encontramos con el fenómeno de la pandemia, donde descubrimos el valor que tiene en Chile la confianza en los sistemas de vacunación y cómo el sistema público de salud fue capaz de generar un programa masivo de vacunación que tuvo a Chile en el primer lugar de los rankings internacionales durante muchos meses. Entonces, ha sido un periodo de muchas paradojas desde el punto de vista de la confianza. Pero creo que no cabe duda, y lo decía la ministra, creo que no cabe duda de que hoy en día tenemos un déficit de confianza de magnitudes enormes y que es mucho lo que podríamos lograr como país si fuéramos capaces de movernos de esa situación. Ahora, creo que el gran desafío cuando uno habla de confianza es que es un tema tan importante que no sabemos qué hacer con él. Creo que por ahí me parece que hay un episodio de Mafalda que usa una frase como esa. Frente a un tema tan importante es fácil sentirse abrumado e impotente, sobre todo cuando uno ve todas estas distintas interrelaciones, ramificaciones que el concepto tiene. Y por lo tanto, uno de los grandes desafíos es encontrar una manera de atacar el tema. Primero en la medición, luego en términos de cómo uno logra establecer ciertas relaciones de causalidad y finalmente cómo logra encontrar una pista que oriente las intervenciones de políticas públicas. En el caso de la medición, aquí tenemos un desafío bien importante, porque normalmente lo que uno encuentra en las encuestas, en la mayoría de las encuestas, es la pregunta sobre la confianza en el gobierno. Y de hecho en el estudio, en muchos de los gráficos, ¿cierto?, se toma el indicador del Gallup World Survey, ¿cierto?, que es confianza en el gobierno. Ahora, ¿qué es lo que los ciudadanos o los encuestados entienden por confianza en el gobierno en distintos países, en distintas circunstancias puede cambiar muchísimo? Probablemente en países con regímenes parlamentarios, por ejemplo, se va a leer de una manera distinta que en países con regímenes presidenciales. El gobierno puede verse como una institución o como un liderazgo político. Y por eso es que es muy importante profundizar sobre esa medición. Y voy a elaborar un poquito más sobre esto en un momento. Segundo, en el tema de la causalidad, el estudio establece una serie de relaciones con conceptos como cohesión, civismo, desigualdad, productividad, todas bastante plausibles, respaldadas por las correlaciones de los datos que se muestran para el conjunto de países del Gallup World Survey. El problema es que esas correlaciones no necesariamente nos ayudan a entender causalidad y probablemente, ¿cierto?, el tema de la confianza es un tema tan profundo en las actitudes de las personas que probablemente haya una cantidad de feedback loops que pueden ser muy significativos. Entonces eso a la vez nos genera también un desafío al momento de pensar en intervenciones desde las políticas públicas. ¿Qué trato de intervenir o hacia dónde trato de apuntar? ¿A la confianza, a la cohesión social, al civismo, a la desigualdad, a la productividad? O sea, casi cualquier punto de donde empecemos vamos a llegar más o menos al mismo set
interrelaciones. Entonces eso también involucra un desafío importante para efectos de lograr operacionalizar y trasladar a una discusión de políticas públicas el tema de la confianza. Creo que en esto creo que vale la pena identificar quizás 3 desafíos conceptuales y empíricos que a través de la investigación se puede ayudar a resolver. Primero, el tema de la relación entre la confianza interpersonal y la confianza en las instituciones. En el libro, y estaba en la presentación de Carlos, ¿cierto? Hay diversos razonamientos lógicos por los cuales uno puede vincular una cosa con la otra. Pero en la realidad lo que uno se encuentra es que tenemos países donde hay brechas muy diferentes en términos de confianza interpersonal y confianza en las instituciones. Y Chile fue durante un buen tiempo un ejemplo de esa brecha. Como decía hace un rato, en Chile tradicionalmente hemos tenido muy baja confianza interpersonal, pero tuvimos periodos largos de alta confianza en las instituciones. Y en buena medida nuestro legalismo, el apoyo a ciertas instituciones, creo que como ciudadanía nos ayudaba a compensar esa baja confianza interpersonal. Entonces creo que son 2 temas que uno tiene que ser capaz, si bien entendiendo las interrelaciones que se producen, tiene que ser capaz de identificar factores que inciden sobre ellos que pueden ser diferentes o que pueden explicar estas brechas. Un segundo desafío que me parece un nudo que es importante desentrañar es la confianza como creencia, como experiencia y como acción. Decía hace un rato, ¿cierto?, que a los economistas llegamos al tema de la confianza por la relevancia que tiene el comportamiento humano en el funcionamiento de la economía. Entonces, si lo que nos interesa es el comportamiento, lo que nos va a interesar es cómo la confianza incide sobre el comportamiento y cómo la confianza se genera. Entonces aquí podemos volver al tema de las encuestas. Es muy distinto, uno obtiene respuestas muy diferentes cuando pregunta por la confianza en el gobierno o la confianza en el Estado, vis a vis cuando uno pregunta por la confianza en ciertos servicios públicos o en ciertas instituciones. Me tocó trabajar justamente, estaba en aquella época en la OCDE, en la época de la crisis del euro en Europa. Y estaba en España cuando se dio a conocer una encuesta que mostraba una caída dramática de la confianza en el gobierno, pero al mismo tiempo se preguntaba a las personas por la confianza en el personal de la salud, la confianza en los servicios de salud, y eso no había tenido ningún cambio. Entonces, ¿por qué esto es importante? Más allá, ¿cierto?, de ser un fenómeno que es bastante común en las encuestas, ¿cierto? Seguro que Marta Lagos lo ha visto muchas veces. Es importante porque la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es lo que incide más sobre el comportamiento de las personas? ¿Es la confianza genérica en el Estado y las instituciones o es la confianza en las instituciones con las cuales yo como ciudadano me estoy relacionando regularmente? Entonces, creo que eso requiere un grado de profundidad en la investigación, en entender la confianza, que va mucho más allá, ¿cierto?, de estas respuestas de carácter más general. Y el tercer punto, el tercer desafío conceptual, empírico, me parece, es el de la confianza y la información, que es un tema que aparece bien destacado en el estudio, particularmente, ¿cierto?, como algo accionable desde las políticas públicas. Ahora, el mismo estudio destaca la paradoja que tenemos hoy día, ¿cierto?, donde, habiéndose ampliado significativamente las fuentes de información de las personas, esa ampliación de las fuentes de información significa, ¿cierto?, particularmente con el fenómeno de las redes sociales, que uno puede escoger la fuente de información que más se ajusta a sus propias creencias. Y por lo tanto, en términos de cómo interactúa eso con la confianza, no es fácil de dilucidar.
Lo vemos también, por ejemplo, cuando conocemos los episodios de corrupción o los episodios de colusión. Hoy en día estoy seguro que si le preguntamos a los ciudadanos en Chile sobre la colusión en el mundo empresarial, nos van a decir que es una cuestión totalmente masificada, que es una fuente constante de abuso. Pero resulta que los casos de colusión que conocemos, que han sido objeto de mayor debate público, los más recientes son de hace 15 años atrás. Entonces, ¿cómo poder enriquecer la información para que podamos darle la perspectiva que tiene en un mundo en el cual perdemos crecientemente perspectiva? Entonces, ahí creo que hay un tercer desafío que es bien importante. Ahora me paso a los temas de confianza institucional como política pública, porque creo que esto no es solamente un tema para debatirlo conceptualmente, no es solo un tema de carácter académico, sino que es bien central para la política pública. No hay prácticamente, creo que si pensamos en cualquier cosa, vivienda, salud, educación, defensa, seguridad ciudadana, economía, creo que no vamos a encontrar ningún tema de política pública donde la efectividad de la política pública no dependa de cómo reaccionan los ciudadanos, las empresas, frente a esa política pública. Por lo tanto, es un tema totalmente central. Y uno puede observar ciertos resultados muy distintos de una misma política pública en un país donde hay desconfianza generalizada y por lo tanto frente a una política, a una medida, un subsidio, lo que sea, más bien va a primar un comportamiento oportunista de parte del público vis a vis aquel donde se genera más bien una respuesta guiada por la lógica de la cooperación o el civismo, como se dice en el libro. Para esto, yo creo que es útil referirse al marco conceptual que desarrolló la OCDE para este efecto. Me parece que de hecho está citado en alguno de los cuadros. La OCDE lo que hizo fue, al hablar de confianza en las instituciones, y buscar y preguntarse por qué cosas inciden sobre la confianza y qué pueden hacer las políticas públicas al respecto, distinguió entre estas dos grandes categorías, competencias y valores, y dentro de las competencias identifica la confiabilidad, es decir, la capacidad para predecir lo que van a hacer las instituciones públicas frente a una determinada situación, la capacidad de respuesta, es decir, la capacidad de detección de cambios en la sociedad y adaptación de las políticas públicas a los cambios que se van produciendo, y por el lado de los valores, la integridad, es decir, el actuar en función del interés común y no del interés particular, la apertura o receptividad, es decir, la capacidad para acoger y escuchar a la ciudadanía o a las empresas, y la equidad o justicia, es decir, la ecuanimidad en términos de las decisiones de política pública. Esos son los cinco factores que la OCDE identifica como determinantes de la confianza en las instituciones. Y a partir de ahí uno puede diseñar formas de medir, formas de concebir las políticas públicas, de ejecutar las políticas públicas o de estructurar las instituciones dentro del Estado que sean capaces de hacerse cargo del desafío de la confianza. Yo tuve la experiencia de aplicar este marco conceptual al Banco Central. No tengo tiempo ahora para entrar en los detalles, hay por ahí unas presentaciones que hicimos en su momento, pero lo que puedo decir es que sobre la base de estos 5 conceptos fuimos capaces de ordenar no solamente nuestras comunicaciones, sino que muchas de nuestras decisiones. Y logramos, en el caso del Banco Central, recuperar toda la confianza que se había perdido junto con el resto de las instituciones durante el estallido social. Entonces, es algo más accionable, ¿cierto?, que una definición más genérica de la confianza. Ahora, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en Chile desde esta perspectiva, con este marco conceptual para las políticas públicas? Primero, medir de manera consistente, persistente y suficientemente profunda el tema de la confianza en las instituciones en nuestro país.
Desde hace algunos años el Ministerio de Hacienda viene desarrollando, por ejemplo, un estudio, una encuesta de satisfacción de los usuarios en los servicios públicos, que en las últimas mediciones ya abarcaba, me parece que a más de 50 servicios públicos. Estos son encuestas que se hacen al momento de recibir un servicio público. En segundo lugar, es importante incorporar, en términos de cosas que tenemos que hacer en Chile, incorporar el tema de la confianza en el debate público, mirar muchas de nuestras discusiones, muchos de nuestros debates con ese lente, con esa perspectiva. Si uno busca qué países en el mundo son particularmente fuertes en materia de confianza en las instituciones, va a encontrar normalmente a los países del norte de Europa. Y los países del norte de Europa son obsesivos en el tema de la confianza. Uno encuentra discusiones sobre confianza todo el tiempo. Por lo tanto, incorporar este tema en la manera en que conducimos nuestras discusiones de política pública, los diseños, las decisiones, es importante. Tercero, la importancia de cumplir, que me parece que lo decía la ministra. Muchas veces, ¿cierto?, nos enfrentamos a estos desafíos. Aquí en Chile tenemos un ejemplo que por supuesto, es cercano, no puedo dejar de reconocerlo, pero nosotros hemos tenido una regla fiscal que lleva 21 años de funcionamiento. Y esa regla, cuando se echó a andar en el año 2001, tuvimos una discusión recuerdo, con el ministro Izaguirre respecto de si deberíamos escribirla en una ley y si debería, o si no, incluso estar en la Constitución. Y llegamos a la conclusión que era mejor no hacerlo porque eso no le iba a dar tanta credibilidad como cumplir la regla, como asegurar que las metas se cumplían. Y creo que pese a que en esos 21 años ha habido muchos años en que no se han cumplido las metas fiscales, al menos el tener ese compromiso y tener una forma de evaluar la política fiscal que es transparente y conocida, creo que nos ha ayudado a mantener un grado muy sustantivo de responsabilidad fiscal a través del tiempo. Pero lo que es interesante es que esto es solo sobre la base de un compromiso político y del esfuerzo por cumplir con una regla. Cuarto, reflejar valores que inciden sobre la confianza, identidad común, información, transparencia, ¿cierto? Lo decía Carlos. Y también, por supuesto, iniciativas específicas en lo que es la estrategia de control, ¿cierto? El trabajo que hace la Contraloría, la evaluación. Acá nosotros, ¿cierto?, estamos ahora discutiendo el presupuesto y cada vez que discutimos el presupuesto nacional se pregunta, bueno, ¿qué pasa con los programas que fueron mal evaluados? ¿A quién le vamos a cortar la cabeza? ¿Dónde vamos a ¿cierto?, eliminar un presupuesto? Pero el sistema de evaluaciones que desarrollamos nosotros desde finales de los 90 no tiene ese propósito, más allá de que guíe ciertas decisiones en la asignación de recursos. El propósito que tiene es mejorar los programas y las políticas públicas, y por lo tanto lo más importante en una evaluación no es si hay un dedo que apunta hacia arriba o hacia abajo, sino que qué recomendaciones se hacen para mejorar lo que se está haciendo. Ahora, ¿cómo podemos materializar esto? Queremos darle a este tema de la confianza su medición, su traducción en políticas públicas. Queremos darle ahora un nuevo empuje. Y lo que vamos a hacer es, lo que estamos haciendo es encargar un estudio a la OCDE precisamente sobre este tema, sobre la base de esta taxonomía a la que me refería hace un momento, a partir de la encuesta que se hizo, del estudio que se hizo para varios países sobre confianza el año pasado, en el cual lamentablemente Chile no participó, el gobierno de la época no estuvo muy entusiasmado. Lo vamos a hacer ahora. Ahora en noviembre ya se va a iniciar ese estudio, va a incluir nuestra incorporación a la siguiente encuesta sobre confianza en las instituciones. Vamos a poder compararnos con muchos otros países con un cuestionario que profundiza mucho sobre
la confianza en qué tipo de instituciones y en función de qué atributos. Esa es la principal ventaja. Este trabajo con la OCDE va a incluir entrevistas, va a incluir focus group, va a incluir una diversidad de mecanismos de investigación. Seguramente varios de los que están en esta sala les va a tocar participar. Pero sobre todo lo que nos interesa es el tema de la confianza desde la perspectiva de los ciudadanos. Porque con esto cierro. Creo que la gran ventaja y la gran diferencia que hace mirar a las instituciones desde la perspectiva de la confianza es que nos pone al frente un espejo donde no estamos viendo simplemente lo que nosotros queremos ver, sino que nos estamos viendo con los ojos de la ciudadanía. Y eso marca una diferencia de enorme trascendencia y es lo que nos puede hacer dar saltos muy importantes en materia de tener un gobierno más efectivo, tener instituciones más efectivas y tener una ciudadanía que sobre la base de la confianza también coopere en el logro de metas, de objetivos, de aspiraciones que todos compartimos como ciudadanos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ministro Marcel y también su presencia esta mañana. Y por último, invitamos a pasar al señor Ignacio Irarraza, el director del Centro de Políticas Públicas, que nos hablará de la importancia de los 20 años de este centro. Muy buenos días, agradezco la presencia de cada uno de ustedes esta mañana, amigos y amigos de centros de políticas públicas y de otras universidades. Quiero saludar muy particularmente a nuestro rector, al prorector, a la ministra de Interior, al ministro de Hacienda y a todas las autoridades del Contralor, por supuesto, y a todas las autoridades de nuestra universidad que nos acompañan. Quiero también saludar especialmente a Carlos Cartazzini, que se ha arrancado de Washington para estar con nosotros esta mañana. En estas breves palabras, que son 6 minutos, por si acaso, para que no se asusten, quiero referirme a 2 temas. Uno es el referido al aniversario del Centro de Políticas Públicas y otro en relación al tema de confianza, precisamente. En primer lugar, en relación a lo que han sido estas 2 décadas del Centro de Políticas Públicas, quisiera mencionar que hace 20 años partimos en 2 pequeñas oficinas en el campus Lo Contador como un programa de políticas públicas sin tener demasiada claridad del alcance de nuestras tareas y desafíos, pero con un fuerte anhelo de trabajo con el mundo municipal, reconociendo ese espacio como un laboratorio vivo o un lugar en el cual se implementan, fracasan o sobreviven las políticas públicas. En este sentido, desde un inicio, ese foco nos puso el ser un centro aplicado, más que un think tank o centro de pensamiento, ser un do tank, es decir, un lugar que intenta contribuir a que las cosas pasen. Con el correr de los años hemos puesto toda nuestra energía en cumplir la misión que se ha ido destilando a través del tiempo. Es ese aporte al desarrollo del país, vinculando el quehacer académico de nuestra Universidad Católica con los desafíos de la sociedad, lo que nos ha motivado y desafiado. Ese vincular del quehacer académico nos ha llevado a contribuir o a inmiscuirnos en muchos temas, no solo con el equipo del centro, sino también con el apoyo de muchos de nuestros académicos que generosamente nos han acompañado en el desarrollo de iniciativas y proyectos de alto riesgo en términos de desafíos y problemáticas. Nuestra metodología de trabajo ha sido sencilla: crear y sostener mecanismos que faciliten ese aporte al país o compromiso público en nuestra universidad. Una importante proporción de nuestros académicos, y quiere decir de nuestro equipo del centro, tiene una genuina motivación intrínseca para ir más allá del perímetro de nuestros campus para contribuir a desarrollar un mejor país.
Por eso estamos aquí, para colaborar con todo este conocimiento que vaya más allá de la academia para servir al país. Obviamente, en estas 2 décadas tenemos muchas cifras de publicaciones, proyectos, propuestas de política pública, apariciones en prensa, seminarios, número de académicos colaboradores, estudiantes que participan en nuestras iniciativas y otras, pero no las voy a mencionar. Después de todo, el trabajo del centro ha sido, estimo yo, un proceso de contribuir a instalar con mucha fuerza en nuestra universidad la preocupación y motivación de lo público. Estamos muy orgullosos de que el tema del compromiso público esté cada día más en el corazón de nuestra universidad. Quiero agradecer la libertad que nos ha dado la universidad para desarrollar y llevar a cabo esta misión. En particular, agradezco el permanente apoyo que hemos tenido todos estos años por parte del rector Rosso en su inicio y del rector Sánchez, y también los sabios consejos, orientaciones y colaboración de nuestro prorector Guillermo Marchal. Iniciativas como Elige Educar, el Laboratorio de Innovación Pública, tenemos que hablar de Chile, la participación en literalmente decenas de comisiones, comités ministeriales, consejos asesores que abordan temas de interés público, no habría sido posible sin ese respaldo abierto y generoso de esta universidad durante todos estos años. El segundo punto que quería tocar se refiere a la confianza, que es el tema que nos convoca en este seminario. El año 2015, con el apoyo de un banco, con el equipo de políticas públicas desarrollamos un marco conceptual sobre la confianza, un documento que titulamos Confianza, la clave para el desarrollo de Chile. En esa oportunidad señalábamos que los bajos niveles de confianza en los gobiernos nos llevaban a un deterioro de la legitimidad y la sostenibilidad del sistema político. Decíamos, y también en esa oportunidad se invitó a Francis Fukuyama, decíamos también que sin confianza prevalece el oportunismo, que cuando no hay confianza no se coopera y no hay incentivos suficientes para contribuir al bien común. Posteriormente, el año 2016, trabajamos con el apoyo de otro banco en el tema de la confianza a nivel municipal y los factores que la obstaculizan y la facilitan. Finalmente, el año 2017, nuevamente con el apoyo de otra institución del sistema bancario, desarrollamos un notable ejercicio de 100 chilenos, una experiencia para volver a confiar. En ella reunimos precisamente a 100 chilenos de Arica a Magallanes para dialogar sobre el tema de la confianza y las dificultades que ellos visualizan en el día a día. Es interesante destacar que estas 3 iniciativas sobre confianza tuvimos el apoyo de la banca, que es probablemente la industria en que más gravita el tema de la confianza. Vale la pena mencionar adicionalmente que desde sus inicios, el año 2006, la encuesta Bicentenario ha estado preocupada en la medición de la confianza y hemos introducido miradas conceptuales relevantes, como es el fenómeno de la paradoja entre la confianza directa e indirecta. Algo señalaba el ministro Marcel en este sentido. Y las brechas que se generan entre ambas miradas en los distintos tipos de instituciones, entre la Iglesia, la banca, en fin. También hemos analizado 3 dimensiones de la confianza en torno al nivel de preparación o capacidad técnica de las instituciones, esa es una, en la integridad de las instituciones y la orientación que éstas tienen hacia el bienestar social. En todo este desarrollo, obviamente, tenemos muchas similitudes con lo que ha presentado aquí nuestro amigo Carlos Cartazzini y obviamente con las reflexiones que hacía el ministro Marcel. Como buen do tank o centro del hacer, nuestro trabajo no se ha quedado solo en el desarrollo conceptual de la confianza, sino también en construir confianza. Creo que hemos construido generar lazos de confianza con nuestra iniciativa Tenemos que hablar de Chile, en donde a través de un proceso de diálogo a nivel nacional hemos generado espacios de encuentro, de confianza entre todos los chilenos. También hemos intentado construir confianza a través de entender el proceso o el viaje
que experimentan los ciudadanos o los usuarios frente a los servicios públicos. Con el apoyo del BID, trabajamos para abordar las listas de espera en atención de especialidad en salud pública. También hemos trabajado con el Registro Civil, el Ministerio de Desarrollo Social, en las oficinas locales de infancia. Termino afirmando que queremos continuar aportando a la generación de confianza. Estamos seguros que es un elemento clave, no solo para el Gobierno, para los servicios y políticas públicas, sino también para el desarrollo integral del país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Agradecemos a todos nuestros participantes, a nuestros panelistas y a quienes han estado también siguiendo esto por el streaming. Los invitamos ahora a seguir la conversación con un café a la salida. Así que muy buenos días. Y Ignacio, tú tienes un regalito ahí para nuestro panelista.